Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Bueno. No sé qué pasó el otro viernes, pero no conectaron la sala, ¿no? No, no iniciaba la reunión. No, no la iniciaron. Claro, pero no sé, del centro el que tenía, no sé por qué no la abrieron. Mandamos mensaje al centro y tampoco nos conectaron, así que, bueno, perdimos una clase en definitiva. Así que vamos a hacer rápido porque no nos va a alcanzar sino las cosas que nos faltan ver. Sí, nos parecía raro porque usted es muy puntual. Sí, no, entré como siempre y me daba, o sea, me daba, viste, el cartelito que dice ya es la reunión y ya lo van a admitir. Y esperé así, mandé a Verónica, ella le escribió a una alumna del centro, que es la que da la entrada, y me dice, no está conectada y no me contesta. Y bueno, esperé, igual esperé hasta las 4, pues yo, bueno, que sea 5 minutos. Y no, bueno, a las 4 ahí me desconecté, dije, bueno, ya está. ¿Qué va a ser? Bueno, es cosas que pasan. Capaz que tuvo algún Sí, inconveniente. nosotros también nos quedamos algunos hasta las 4 esperando más o menos. Sí, algunos capaz que Sí, nos quedamos que... 2 o 3 por si usted Yo me aparecía. quedé más o menos. Sí, No, hasta las 3:50 me fui yo. Sí, nos quedamos. Sí, se ve que capaz que la persona que tenía que dar el ok tuvo algún inconveniente, no le andaba la computadora o algo, y sí, puede pasar. Yo hasta ahora nunca me pasó que no me anduviera la computadora, pero yo voy italiano, como será, por Zoom también. Y la otra vez a la profesora se le cortaba y se le cortaba, y bueno, tuvimos que cortar en un momento antes porque no se podía estar en clase, o sea, podíamos conectar, a veces pasa, pero bueno, por suerte a mí nunca me pasó hasta ahora. Bueno, vamos a terminar del tema que estábamos viendo, que igual tienen un apunte en el campus, que sobre el tema de amicus curiae o amigos del tribunal. De este tema lo que les tiene que quedar claro, que si bien está dentro de sujetos del proceso, no son parte los amigos del tribunal. No es el actor, no es el demandado, no es parte. Ustedes fíjense, proceso, parte actora, parte demandada. La actora puede ser múltiple cuando hay varios actores. Puede haber multilateralidad tanto de la parte actora como, o sea, varios actores, varios demandados. O puede ser muchos demandados cuando es colectivo de una asociación X contra un banco, contra una cooperativa, etc. Los amigos del tribunal no son parte, no es ni actora ni demandada, nada, no es terceros, es un tercero como si puede ser, para que ustedes asemejen, es como el perito, que es un tercero, es como el testigo, es un tercero. La diferencia es que el amigo del tribunal puede ser una persona física o una persona jurídica, una asociación, que tiene un conocimiento científico o especial sobre lo que se está debatiendo en el proceso, en este proceso, a la cual se llama, y va a dar una opinión sobre la cuestión que se debate en autos, pero esa opinión no es vinculante para el juez. Es decir, que el juez no tiene que necesariamente resolver como opinó el amigo del tribunal. Esto está arreglado por la ley 14.736 en la provincia de Buenos Aires. Ahí están todos los requisitos, quiénes pueden ser y cómo es la actuación de estos terceros ajenos al proceso, pero que hoy en día en todos los juicios que son generalmente colectivos o que tienen trascendencia en la sociedad, tal vez no tanto para un juicio particular entre un actor y un demandado, en estos casos sí se utiliza entonces esta figura en la cual los propios se pueden presentar o pueden ser a pedido del juez o a pedido de alguna de las partes que citen a una entidad, supongamos al CONICET, para que hable sobre o que diga cuál es la cuestión sobre tal tema, ¿entendés? Entonces, para esas cuestiones
se sirven los amigos del tribunal. Esto se empezó a utilizar en la jurisprudencia, en los casos en que había audiencias públicas. Entonces se la reglamentó a través de esta ley en la provincia de Buenos Aires para que quede normada cómo es su actuación, porque si no, en cada proceso, cada juez le daría una actividad o participación diferente. Entonces en esta ley está arreglada y los órganos jurisdiccionales se rigen por esta ley para darle su participación, y ahí está arreglada como... No tiene, otra cosa importante es que la actividad o la presentación de estas amigos del tribunal no generan gastos ni honorarios tampoco. Eso es importante, que no tiene que... Y tampoco necesitan patrocinio letrado, es decir, que se pueden presentar solamente con, supongamos si es una asociación, con el director, depende de la entidad que se presente, o en el caso del CONICET puede ser el director de investigación o el investigador principal, etc. No necesitan entonces patrocinio letrado, pero en el caso de que se presentara con patrocinio letrado, esto no generará honorarios ni costas para ninguna de las partes dentro del proceso. Vamos a pasar a otro tema un poco más del trámite en sí, del proceso, que son, si bien habíamos hablado, o no sé con el doctor Verdi cómo van, con qué tema van, porque él va a dar la parte de las notificaciones dentro de los actos procesales. Ya nosotros conmigo vieron la parte de actos procesales. Ustedes tienen que acordarse que los actos procesales hay una clasificación clásica que es la que establece dependiendo, o hay una división dependiendo quién realiza el acto procesal. Entonces, en virtud de eso se clasifican en actos procesales de las partes, en actos procesales del juez y en actos procesales de terceros. Dentro de los actos procesales del juez, lo que ya vimos que fue otra unidad, son las resoluciones judiciales. Esos son los actos procesales del juez, es decir, cómo se expide, cómo se expresa el juez en el desarrollo del proceso, a través de resoluciones judiciales, que son actos procesales emanados del juez, que ya vimos los requisitos, escrito, digital, ahora como esto de demás. Ahora, a todos actos procesales del juez están los actos procesales de las partes, que son las distintas escritos judiciales que se presentan a lo largo de todo el proceso. Entonces, en virtud de esos actos procesales, el código y algunas acordadas establecen la forma, recuerden, la forma de los actos procesales, tanto de terceros como de las partes como del juez. Con respecto al idioma, el idioma es el idioma español, que está en el caso de nuestro país, y cualquier escrito, presentación o audio, o audiencia en el cual la persona, un testigo, que no sepa hablar el idioma español... Doctora, usted ahí en Amigos Curiae terminó con los puntos de la unidad 11, ¿y ahora con qué unidad empezó? ¿Con qué punto empezó? Ay, no sé qué, ya te digo, a ver, espera que busco el programa. Antes de la 9, actos procesales. ¿Unidad 9? Exacto, unidad 9. Bueno, gracias. No, de nada. Esto entonces, que es actos procesales, vamos a ver que tienen que ser en idioma nacional. ¿Cuál es el idioma nacional? El español. Ahora, ¿qué pasa cuando ya sea el escrito, alguien presenta un escrito que no está en español, un informe, supongamos, en el expediente, o una audiencia, una persona que no sabe hablar español? Tiene que haber un intérprete o un traductor público que haga la traducción de esa presentación en otro idioma que no sea en el español. Y eso debe quedar asentado. Después la forma.
En el código, que todavía tenemos, pero que ha quedado en desuso muchos de los artículos en esta parte, en la de la forma, por las distintas acordadas, ya se estableció el sistema digital o electrónico. Entonces, en papel ya no se presenta más nada. Hay algunas excepciones ahora. La regla es la presentación digital y la excepción es el papel. Antes, o sea, hasta hace el año pasado, y hace unos años ya que se viene despapelizando, como dicen las acordadas de la Corte, todo el sistema... Esperen un minuto. Marcelo, ¿puedes hacer ruido? Entonces, la Corte trata de hacer todo electrónico, es decir, todo en soporte, en otro soporte totalmente diferente, que en principio nos costó, y a algunas personas todavía les cuesta adaptarse a esta nueva forma. Es decir, el papel, pero ustedes piensen que llevamos 2000 años, 2020 años de papel, bueno, menos, porque desde el año 2000, bueno, si tomamos los egipcios, eso antes existía papel, pero pongamos de Gutenberg para acá, de la imprenta, que sabemos lo que es papel ahora, son muchos años de una historia de papel, todos los libros, inclusive a mí la verdad, el libro, el ebook me cuesta, o sea, lo puedo leer, pero es como que me falta algo porque tengo la tradición tengo 57 años, 50 años, 56 años leyendo en papel, no en otro soporte. Entonces, agarrar otro tipo de soporte como es el digital cuesta. Bueno, en el expediente pasó lo mismo, pasó de ser papel, a ver, en el caso de sentencia también tienen que ser en sistema digital. Sí, todo en formato electrónico, todo. Las excepciones son solamente porque, supongamos, alguien tiene que presentar la documental de una empresa que son, no sé, 30 libros contables, un ejemplo, ¿no? Que son 30 libros así gordotes, y bueno, lo presenta como prueba. ¿Saben lo que lleva a digitalizar eso? Bueno, entonces en eso se puede hacer la excepción, o sea, la tiene que pedir la parte que presenta eso, que dice que lo va a presentar en forma papel, lo lleva al juzgado, en el juzgado queda en depósito y se informa a la otra parte que está a disposición para controlarlo, porque también la otra parte, como sé que ahora se ve un poco dificultado por el tema de COVID, ¿no? Que bueno, que la Corte ha fijado distintas también acordadas para que los organismos jurisdiccionales realicen la cantidad menor posible de actos en los que haya presencialidad. Entonces, es medio incongruente, en algunas cosas se suspende y se pasan para un poco más adelante en el caso de que haya mucho papel y tengan que verlo para que no vengan, no sé, 50 personas al juzgado a ver algo porque ahí se amontona la gente. Pero en definitiva, salvo que si no fuera por COVID, o sea que hay libre acceso, uno lo que hace que es, en esa hace la excepción de la presentación en formato papel. Fíjense que el papel pasa a ser la excepción, totalmente contrario a lo que veníamos hasta el año pasado. Y se deja en papel, pero tienen que ser situaciones especiales. Es decir, si tiene que presentar 2 hojas y pide la excepción, el juzgado no va a hacer la excepción, porque por 2 hojas dice, por favor, escanee 2 hojas y preséntelo escaneado. Mismo inclusive, expedientes administrativos se presentan, a veces no entra la capacidad, ahora no recuerdo cuánto me dijeron que tiene cada archivo para subir. ¿Vieron cómo es el mail de ustedes, que ustedes pueden acompañar, no sé, 10 fotos como archivo adjunto, que si acompañan 20 no les entra porque se pasan de la capacidad? Bueno, los que se pasan se hacen distintas presentaciones, supongamos que admite, no sé, no me acuerdo, 20 gigas, estoy diciendo cualquier número porque no me acuerdo. Acompañar en formato digital distintas, supongamos un libro, que tengo que presentar un libro de haber, o de resúmenes de tarjeta de crédito, o un expediente administrativo, cargo hasta 20 y pongo documental 1 hasta el 20, y la documental 2 y cargo en otro archivo otros 20 megas, y así voy poniendo varios archivos para poder acompañar digitalmente todo, los escritos como la documentación. O sea que esa es la regla, la digitalización de
todo, boletas de pago, escrito, toda la documental y obviamente los escritos, la demanda, la contestación, todos los escritos que hacen las partes. Y obviamente las resoluciones judiciales, que acá preguntaban la sentencia definitiva, también. El problema era con las resoluciones judiciales, cada juzgado lleva, y había una acordada, la 2514, que todavía regía para la parte de registración, la Secretaría debía mantener, o sea, cuando antes era en papel, una iba en el expediente y se hacía una copia además, se firmaba y se llevaba un libro donde se iban juntando todas las sentencias del año, después se encuadernaban, entonces se perdía el expediente, supongamos, y uno decía, no, pero hay una sentencia, yo obtuve sentencia en el año 1918. Entonces yo voy, en el juzgado tenemos el libro sentencias, dice 2009, 2018, agarro el libro, tiene un índice y están todas las sentencias de ese año. Hasta ahora se veniendo así, pero obviamente si es todo digital, era un engorroso de lo digital, sacar una copia, etc. Bueno, el primero ahora, el miércoles, primero de julio, 28, 29, 30, el jueves que viene, primero de julio, se pone en funcionamiento en el juzgado donde yo estoy, es uno de los que pone en marcha esto, la registración digital también. Es decir, que ya no voy a tener que registrar en forma papel las resoluciones como en el caso de la sentencia, sino que va a haber un libro dentro del programa de gestión que tenemos nosotros en el juzgado, donde ahí se van a ir registrando todas las sentencias definitivas. Yo ya no tengo más la obligación de llevar un registro de las sentencias en formato papel, sino que las voy a llevar en formato digital también. Tengo que hacer algunas cosas en él, me indica el programa de gestión. Así que bueno, cada vez, como les decía, se va imponiendo la despapelización en todos los trámites del juzgado. Por eso se llama el expediente digital o electrónico, a diferencia del expediente papel, que era el que teníamos antes. El problema es que todavía muchos, o sea, todos los que se iniciaron el año pasado, 2020, son todos digital electrónicos. Y los que estaban en papel hasta ese momento, a partir de ese momento pasaron a ser en formato digital, o sea que todavía hay muchos expedientes que tienen los dos, es un expediente mixto, mitad papel, y desde el año pasado, de ahí en adelante, del 2020 en adelante, es expediente electrónico. Para que sea electrónico, todas las partes, tanto las partes como el de parte del juzgado, tienen que realizar todos los trámites en formato digital, porque si no, no se puede tener un expediente electrónico si la parte como lo ve a través de la MEP, de la mesa de entradas virtual, que es está dentro de la página de la Corte. Entonces ustedes eligen el departamento judicial, luego el juzgado, y dentro del juzgado la carátula del juicio. Y ahí van a entrar al expediente judicial, tanto sean partes como abogados, y ahí pueden ver cómo es el trámite o cómo va el expediente. Y ahí se tiene que ver todo. Es como si ustedes estuvieran, pues se llama mesa de entrada virtual, como si estuvieran en la mesa de entrada del juzgado, cuando piden el expediente papel. Acá lo van a ver todo en formato electrónico, a través del expediente electrónico o digital. Acá lo que se modifica también, otro de los actos procesales, es se modifican varias cosas. Uno de ellos es el cargo, el tema del cargo. ¿Qué es el cargo? El cargo es la constancia que la parte tiene cuando deja un escrito en formato papel. En la mesa de entrada llegaba, dejaba un escrito, supongamos la contestación de demanda, y el empleado de mesa de entradas le ponía el sello donde figuraba el día y la hora, en la cual dejaba ese escrito. Eso es lo que le da fecha cierta a la presentación. Porque ustedes, a diferencia de las resoluciones judiciales, recuerdan que uno de los requisitos era el lugar y fecha,
que yo les dije que ahora con el nuevo sistema, el lugar y la fecha quedaban cuando se firmaba electrónicamente, quedaba en ese escrito, esa resolución judicial, quedaba abajo y decía la fecha, el lugar y la firma y el cargo del que firmaba esa resolución. En los escritos, ahí figura ahora digitalmente. Antes, cuando era en papel la resolución, figuraba en el encabezado, el lugar y la fecha. En los escritos papeles eran en el cargo entonces. Ahora el cargo no existe más porque cuando un abogado presenta un escrito lo hace en forma virtual, es decir, a través del portal de notificaciones, cada abogado puede entrar ahí y sube, vendríamos a decir, para que ustedes entiendan, es como si adjuntan un archivo al mail para mandarlo a otra persona. Bueno, acá también ustedes hacen el escrito que quieren presentar, la contestación de demanda, etcétera, y lo suben a este portal, lo presentan en el juzgado y en el expediente que quieren presentarlo. A ustedes se le va a ir abriendo el nombre de los juzgados, ustedes dicen, bueno, al juzgado civil 4. Dentro del juzgado civil 4 van a buscar el expediente al cual quieren presentar ese escrito, lo tildan y después suben ese escrito. Cuando ustedes lo suben, ahí ya es el momento del cargo. Es decir, ¿cómo puedo saber entonces yo, si tengo que presentar una demanda y se me vence y la voy a presentar con cargo vencido, tengo que saber lo que lo tengo que presentar antes de las 12 del día después que me venció el plazo? Ahora vamos a ver qué es plazo vencido. Entonces, yo tengo que presentarlo o subirlo antes de las 12 del mediodía. Esa presentación, esa subida de expediente tiene que ser antes, porque eso tiene que ver, ustedes tienen que controlar siempre que la pila de su máquina esté bien y les marque bien la hora, porque no importa el horario de tu computadora, porque a veces lo podemos tener mal nosotros, o lo fijamos mal y lo ponemos por 5 minutos de diferencia o mal, y pensamos que es esa hora en el relojito abajo, ¿vieron que tenemos en todas las computadoras? Lo importante es la hora oficial argentina, que es la que tiene el sistema donde hay que presentar las presentaciones. Una vez que está presentado, ese es el horario y el cargo. Entonces, ese escrito, yo desde el juzgado tengo un portal donde están las presentaciones y me figura en tal expediente, supongamos López contra García, veo contesta demanda. Capaz que lo presentó, supongamos ayer, y yo hoy no fui a trabajar, un ejemplo. No va nadie a trabajar o se cerró por X, voy el lunes, vamos todo el lunes al juzgado. Yo abro eso y veo, a ver, ¿cuándo? El jueves está presentado. Si yo lo bajo el lunes, no es que ese escrito entró el lunes, el escrito entró el jueves, el juzgado lo bajó el lunes, pero la fecha que vale es la que la presenta el abogado. Entonces, es importante que ustedes sepan cuando se le está por vencer un cargo. Ustedes tienen que saber que de acuerdo al Código Civil, los plazos se cuentan por días enteros. Esto era más para cuando todavía no se sacó. Hubo algunos casos en que se discutió si el cargo vencido todavía estaba vigente en el ordenamiento procesal de la provincia. ¿Qué era el cargo vencido o para qué servía? Vuelvo a repetir, los días, los plazos, 5 días del recurso de apelación, 15 días traslado de la demanda, lo que fuera. ¿Cómo cuento el plazo? Desde que me notifico al día siguiente empiezo a contar, sin los días inhábiles. Entonces, entre el lunes y viernes. Bien. Se me vencía el viernes, perdón. Pero tribunales, si yo cuento de acuerdo al Código Civil el plazo, es por días enteros, se me vencía el viernes a las 12 de la noche. Ahora, si yo iba el viernes a las 12 de la noche a un juzgado civil, obviamente estaba todo cerrado, porque el horario de tribunales es de 8 a 14.
Entonces, el Código Procesal ideó lo que se llama el cargo vencido, que estableció que el que no lo presenta el día que vence, que sería el viernes hasta las 14 horas, podía presentarlo dentro de las primeras 4 horas del día hábil siguiente. Es decir, si me vencía el viernes, podía presentarlo el lunes hasta las 12, es decir, entre las 8 y las 12. Esto era así porque antes, les reitero, cuando se hizo el código, en el 1950, los tribunales estaban cerrados, obviamente ningún, salvo algún penal de turno, fiscalía, etcétera, los juzgados que aplican el procesal civil y comercial, el código, no estaban abiertos hasta las 12 de la noche, sino estaban abiertos en el horario judicial. En una época fue de 7:30 a 13:30, y hace bastantes años es de 8 a 14. Entonces, ese plazo se vencía a las 12 de la noche, si iban a los juzgados no encontraban a nadie. Entonces, la ley estableció que el plazo al otro día hábil siguiente dentro de las 4 horas. Primero fueron 2 horas, cuando yo me recibí era de 2 horas, pero claro, en el Gran Buenos Aires, con las distancias que hay en los distintos departamentos judiciales y muchos abogados que litigan en capital o en provincias, se les hacía en 2 horas, era muy poco. Entonces puso las 4 primeras horas. Eso era lo que se llama cargo vencido, plazo de gracia, etc. Hoy en día, la verdad que esto no tiene razón de ser, porque ustedes, como el escrito es digital, lo tienen que presentar a través de la MEP, yo puedo presentarlo a las 12 de la noche tranquilamente, desde, obviamente, algunos se puede quedar en el estudio hasta las 12, pero si no, si tenés una notebook donde tenés la firma digital y todo, te lo llevas a tu casa y a las 11 estás terminando las últimas partes y lo podés mandar 11:30, suponete, de la noche al juzgado. Vos lo estás presentando en término. Entonces muchos dicen que el plazo de gracia con las presentaciones electrónicas no tienen razón de ser. Bueno, esto llegó hasta la Corte, en algún caso, y se estableció que todavía el código no fue derogado, y el código está vigente, y por lo tanto, si bien ahora con las presentaciones electrónicas no tiene razón de ser, hasta que no se haga una reforma del código, el plazo de gracia sigue vigente. O sea que todavía yo, por más que sea electrónica la presentación, la puedo presentar dentro del plazo de gracia que me otorga el Código Procesal Civil y Comercial. Lo que yo tengo que ver siempre bien con las presentaciones electrónicas es saber bien la carátula del juicio. A ver, plazo de gracia en provincia son 4 horas, sí. En Nación creo que sigue 2, sí, si no se modificó, eso se lo va a decir el doctor Verdi, porque él sabe en Nación. Creo que no se modificó de 2 horas en Nación. En provincia sí, es de 4 horas. Antes, ahora se hace, el otro día tuvimos que reconstruir uno, pero ¿qué pasaba cuando el expediente papel se extraviaba? Ya sea porque se lo llevaba un abogado, o se traspapelaba dentro del juzgado, o con una mudanza, por distintos motivos. Nosotros llevamos en el juzgado, a ver, lo abrimos nosotros del 2004, 17 años. 2 expedientes, no sabemos. Uno sí figuraba lo último, se lo llevó un abogado, el abogado dice que no lo tiene, pero antes, ¿qué se hacía? Cuando se llevaba el expediente, se retiraba en préstamo, hay un libro que se llama de préstamo, y se dejaba constancia, fulanito de tal, se lleva el expediente, se anotaba la foja del expediente y firmaba. Cuando lo devolvía, se tachaba, decía devuelto y la fecha en que lo devuelve. Hoy, ¿cómo los electrónicamente no se pueden prestar? O sea, es inexistente el préstamo porque el expediente está todo a la vista. ¿Cómo te vas a llevar algo electrónico o algo digital? Está en la MEP, vos entrás y lo ves al expediente. Antes, como era papel y no estaba nada subido electrónicamente, obviamente, si vos tenías que hacer un alegato, tenías que contestar demanda, tenías que hacer una liquidación, querías ver bien todas las cosas del expediente para ver, bueno, acá está tal cosa o tal gasto, entonces lo pedías
y se te daba el expediente material, el papel, y te lo daban por 2, 3 días, depende de cada situación por lo cual lo pedías. Pero siempre se tiene que dejar, esto era para lo viejo, constancia del préstamo. Entonces, si alguien venía a pedirlo, quería verlo, decir no está en préstamo. Y así también para llevar un control, porque si no, si alguien se lo lleva, vos sabés que se lo llevó, pero no anotó el préstamo, y ese expediente vos se lo reclamás, mire doctor, usted se llevó, no, yo no me llevé, es la palabra tuya contra la de él. Él dice que no se lo llevó, vos decís que se lo llevó, pero en ningún lado está. Y el de expediente desaparece. Bueno. O cuando a veces en las épocas mías, capaz que iban, no sé, 30 personas estaban en la mesa de entrada y pedía uno, pedía otro, entre tanto expediente, vos agarrabas un expediente y te lo llevaban. El empleado de mesa de entrada no era mago, no podía estar mirando así, viendo a ver si alguien se robaba un expediente o no. Entonces, ¿qué pasaba si eventualmente desaparecía un expediente? El juzgado primero en el lugar tenía que hacer una búsqueda dentro del juzgado que se haya puesto en otro mueble, en otra, se dice que no estuviera en su letra, porque generalmente están ordenados en orden alfabético, cada casillero tiene una letra, entonces vos pones todo lo que empieza con A en tales casilleros. Y bueno, a veces uno lo ponía en otro y vos buscabas los casilleros de A y no estaba. Bueno, tenía que buscar todo el juzgado para ver si no estaba traspapelado. Bueno, una vez que en el juzgado no estaba, se pedía a los abogados intervinientes a ver si lo tenían. Si los abogados decían que no lo tenía, se empieza el proceso de reconstrucción, que está arreglado también, y se establece que en principio entonces se pide al actor que acompañe todo, generalmente el que presenta todo, o sea, la demanda, todo tiene copia, porque hace una para presentar y se forma el expediente, y otra quedaba en la carpeta. Entonces, se presentan copias de todo lo actuado, de las presentaciones, de eso se da traslado a la otra parte para que diga que son verdades, porque tampoco, ahí no puedo aprovechar para presentar escritos que no están, muchos tienen el cargo, porque cuando presentaban el escrito, se pone el cargo en el que va el expediente y en el que se queda con la copia. Entonces muchos tienen el cargo, y con eso más, ahora sí que quedan registradas todas las resoluciones judiciales, se van intercalando los escritos más las resoluciones que se pueden sacar del sistema. Y así se reconstruye en papel un nuevo expediente. O sea, el mismo expediente, pero con copias. Ahora, eso no tiene razón de ser para los expedientes electrónicos, porque todo está presentado digitalmente. Primero, no se pueden perder, y segundo, o sea, no los puedes reconstruir porque no se pierden, porque todo está en la computadora, en el sistema de gestión. O sea que todo lo que hace referencia a reconstrucción es para los expedientes que todavía quedan en papel, o las partes de los expedientes actuales que tienen la parte que está en papel. Si no, en los digitales no tiene razón de ser el tema de reconstrucción de expedientes, porque es imposible que se pierdan los expedientes. Esto es todo las presentaciones escritas, ¿no? Ya sean en formato digital o en papel como eran antes. La otra forma de actuación que tiene dentro del proceso son las audiencias. Desde que está el Código Procesal Civil y Comercial, al principio era todo más escriturario. El sistema nuestro, si ustedes cuando estuvieron viendo los principios, es mayoritariamente escriturario, es decir, en papel y por escrito. Distintas reformas al código hacen que cada vez se vaya tirando a la oralidad, que haya más audiencias. Antes solamente eran las audiencias de testigos. En la actualidad, en el proceso, hay audiencia preliminar, que es la de fijación de hechos y pruebas, hay audiencias conciliatorias, y hay audiencias de cierre antes de dictar sentencia, y en muchos procesos está la audiencia conciliatoria, es decir, que establecen antes de empezar el juicio, o sea, de una vez demanda y contestación, y antes de seguir a ver si pueden arreglar el juicio entre las partes.
porque es mucho más fácil estar presentes, es decir, el juez con las partes, los abogados si son apoderados, y si no la parte y el abogado patrocinante, para llegar a un acuerdo y evitar un dispendio capaz, o muchos años, de que termine el juicio. Claro, esos son los principios procesales. Yo le decía que si ustedes vieron principios, generalmente el civil y comercial antes era mayoritariamente escriturario y tenía algo del principio de oralidad. Pero ahora es cada vez más mezcla, es mitad y mitad, porque se han modificado varias circunstancias y se han impuesto bastantes más audiencias en los procesos, porque se entiende que... Ah, no lo vieron, está bien. Pensé que ya le estaban viendo en algún momento. Bueno, ya lo van a ver. Se entiende que la oralidad es mucho más ágil y más dinámico y más rápido para la resolución de los procesos. Entonces, la experiencia ha dado que al ser, si es todo escrito, todo papel, es más lento, ya sea papel o electrónico, ¿no? Porque el electrónico también es como una forma diferente, pero en definitiva no es oral, es escrito. Electrónico escrito o electrónico papel, siempre es más lento que los procesos que tienen mayor oralidad. Entonces, el proceso civil y comercial se le ha incorporado distintas partes con mayor casos de oralidad. Antes solamente las audiencias de testigos. Y ahora hay audiencias de fijación de hechos y prueba, hay audiencias de conciliación. Entonces, esto hace resolver los procesos más rápidos y en menos tiempo. Ahora bien, esas audiencias eran de una forma hasta antes del año pasado y ahora son de otra forma a partir de la pandemia. La Corte ha incorporado en forma paulatina, porque primero también tienen que estar los juzgados con una infraestructura necesaria. Nosotros solamente teníamos, no es esta como una notebook mía que tengo cámara y tengo micrófono. En el juzgado yo tengo una computadora común, es decir, no me sale el visor, no me sale la palabra, donde se ve el teclado, Monitor. el monitor, ahí está, no me salió la gracias. El monitor, el teclado, la computadora y la impresora. Eso es, pero no tengo, de hecho, no tengo ni cámara, ni micrófono, ni parlantes. Los parlantes que ahora tengo me los llevé yo, que tenía antes de otra notebook, bueno, me llevé de una máquina de escritorio que tenía en mi casa. Sí, ahora entonces tuvo que primero el Poder Judicial ir acomodando algunas computadoras. En el juzgado hay una, que en el caso de que, ahora les voy a decir cómo son las audiencias ahora, esa tiene audio, micrófono, parlante y cámara. Pero así tuvieron que implementar en todos los órganos jurisdiccionales, porque se estableció a través de la plataforma Teams, que es de Microsoft. Nosotros como SER estamos usando Zoom. En una época, o para tomar examen, creo que usa Webex la universidad, o por lo menos el año pasado usó Webex, pero esa necesita mayor requerimientos de internet y eso para que ande mejor. Yo he usado otra, ahora no me acuerdo cómo se llama, para otros cursos. Bueno, el Poder Judicial utiliza el Teams, que es de Microsoft, es un sistema como este, para que se realicen las audiencias, atento que no se puede trasladar la gente y evitar el traslado y la acumulación de personas en los juzgados, en las salas de audiencias, ha establecido este formato de audiencia virtual, en vez de la audiencia que se hacía, que venían las partes de los testigos, o las partes y el juez o el empleado del juzgado. Establece entonces el sistema de la audiencia Teams y está tratando de que se realicen la mayor cantidad, salvo por algunas situaciones especiales o que no se puedan hacer, o que las partes, no sé, no tengan cámara, pero hoy la mayoría de los abogados tienen un teléfono con cámara, o sea que se puede ver.
etcétera, donde se ha capacitado tanto los abogados, se han capacitado solo los abogados, y los de Poder Judicial, en algunos casos también, y otros han dado clases o informes para ver cómo es más o menos igual, todos son más o menos igual, como el Zoom. Algunos deben saber manejar otros sistemas, bueno, son más o menos todo igual. Es cuestión de costumbre, como toda app que usamos. Entonces, se ha cambiado entonces desde el año pasado, específicamente este año se incorporó mayormente la audiencia, en vez de presencial, la audiencia virtual a través del sistema de Teams o el programa de Teams. También yo lo di por sentado, pero recuerden que, bueno, y de esta parte creo que todavía no está revelada, una vez se graba, como en la clase de ahora, se graba y se puede adjuntar también al sistema de gestión procesal, porque si no, no tiene sentido que se haga audiencia y después hay que tipearla y todo. Bueno, faltaba ajustar esas partes, porque las partes tienen que tener un sistema de audio y video para poder verlas, o sino que tendría que haber un programa que desde la propia realización de la audiencia se puede tipear los dichos o lo que pasó en la audiencia y aparecer en forma escrita. Todo en formato digital. Y eso se adjunta en la MEV, en la mesa de entrada virtual, dentro del expediente que corresponde. Obviamente para que las partes puedan ver o corroborar, o al momento de sentencia, el juez dice, uy, ¿qué pasó en la audiencia de tal? Y bueno, ver el archivo y ver qué pasó en esa audiencia. Lo que di por sentado, pero creo que no sé si lo habíamos visto la otra vez, porque me confundo de comisión, es el tema de la firma digital. O sea, yo lo di por hecho, pero para poder realizar todas las presentaciones electrónicas, el abogado tiene que tener la firma digital. Algunos todavía, primero fue la firma electrónica, que tiene unos certificados menos, y luego la firma digital, que es eso, fíjense en la ley de firma digital. También pueden ver si les interesa el tema de cómo funciona, o qué requisitos tiene, o el tema de la seguridad de la firma electrónica y digital, o las diferencias que tiene. Está todo fijado, establecido en la ley de firma electrónica o digital, y en el caso de los abogados, el ente que le da validez de la firma, se hace la validación ante el registro, entre el colegio de abogados. Es el ente certificador que a cada abogado va con su token, que es un aparatito como si fuera un pendrive más chiquitito, al colegio de abogados, y bueno, uno tiene que hacer ahí, le piden el documento, etcétera, etcétera, ni le habilitan unos drivers y demás, y eso a ustedes les sirven para ir con ese token, lo ponen, y cuando tienen que firmar, ponen unas 2 contraseñas, y con eso están firmando digitalmente un documento, y ahí recién lo pueden presentar o subir al sistema de presentaciones electrónicas para presentar en un expediente. Lo mismo los integrantes del Poder Judicial, que tenemos firma, nos certifica, porque la ley de firma digital establece quiénes son los entes certificantes de esa firma digital, es decir, cualquiera. No tenemos un sistema que es medio, por eso todo el mundo no tiene firma digital. No sé si acá alguno tiene como ser, si trabaja en algún lado especial, pero el común de la gente no tiene firma digital. Acá se implementó diferente, pero como ser en España, la firma digital se estableció y directamente lo otorga el que se certifica la identidad. Dentro del DNI tiene un chip, y eso vos lo ponés y firmás, y acredita que esa persona sos vos, y firmás digitalmente un documento. Entonces todo el mundo tiene firma digital. Bueno, tuvieron que cambiar toda una infraestructura y sirve para todos los trámites de la vida. Eso, nosotros en eso estamos atrasados. Los bancos tienen, no sé, algunos gerentes tienen firma digital, los contadores, algunos peritos, los que están generalmente colegiados, o si son profesiones liberales colegiadas, el órgano certificante es el colegio profesional y tienen firma digital. ¿Qué sirve? Para los que no somos expertos en temas de seguridad y demás, no se puede modificar, no es como el papel que vos ves una firma hológrafa
Y bueno, podés hacerla y copiarla, o hay alguien que tiene facilidad para copiar y hacer una copia. La firma digital no se puede corromper, modificar, no sé, todas las cosas que tienen de seguridad. Bueno, eso es lo que hace tan fidedigno el documento digital. Ya sea los que presentan ustedes, los abogados, como los que firman los del Poder Judicial. Todos, al tener firma judicial, se hace más seguro todo lo que hace al sistema en sí, porque todas las presentaciones sabemos que sí o sí es de esa persona, y esa persona no necesariamente, cuando nos dieron algunas charlas de la parte de la Secretaría de Tecnología Informática de la Corte, explicaban cómo funcionan, es decir, un abogado puede estar en, no sé, en Ámsterdam, en Roma, si se llevó obviamente el notebook y el token, y puede estar allá presentando escritos al juzgado de Mar del Plata, al juzgado de cualquier, dentro de la provincia de Buenos Aires, y fíjense qué diferencia que tenemos con, supongamos, con Capital Federal, que nosotros tenemos que mandar una cédula, que nosotros la tenemos toda digital, o las autonotificables, que es lo último que salió ahora, que se está por volver a modificar, porque estuvo a propuesta varias modificaciones, que si tenemos que mandar una cédula, ahí se están firmando convenios con Capital para que, claro, la oficina de mandamientos de Capital está acostumbrada a recibir una cédula que está firmada hológrafamente por el juez y por la secretaria. Y acá reciben una hoja donde tiene un código, donde dice todo con números y dice quién firmó, pero no hay firma porque es una cédula digital y ellos no tienen todavía ese sistema. Entonces están firmando convenios para que acepten, porque allá tampoco los querían aceptar. Bueno, ahora se puede hacer, que es con la notificación de la demanda, porque el tema es, una vez que están la parte actora y demandada presentadas, es todo digital. Pero el tema es, la primera notificación, si yo, actor, inicio la demanda, el juez me da trasladar, el demandado todavía no está en el expediente. Y yo lo tengo que ir a notificar a la casa. Entonces, Juan Pérez, no sé qué domicilio, si tiene firma digital. 99,9 que no tiene firma digital. Entonces, esa es la más complicada de notificar en este sistema, porque no tenemos todos ni domicilio electrónico, ni firma digital. Es la única cédula que todavía existe en papel, que va en estos tiempos. Porque esa cédula se va a confeccionar, va a la oficina de mandamientos, pero el sistema le genera un código QR a la cédula, y ustedes van a recibir esa cédula, y cuando miran el QR con el teléfono o una aplicación, ahí les dice, eso les corrobora que esa cédula es cierta, que está firmada por el juez fulanito, le da valida, y además acompaña las copias en formato digital. Ustedes van a recibir una hoja solo que dice cédula, con el formato de cédula, que es el instrumento que tiene el código para realizar las notificaciones. Pero esto solo queda para el primer traslado o la notificación de testigos, que los testigos no están presentados en el proceso, porque una vez que están presentados en el proceso, todo se notifica al domicilio electrónico del abogado. ¿Entienden? Entonces no se necesitan todos estos pasos. El tema es la primera notificación para el demandado y también la notificación de terceros. O esas personas todavía no están presentadas en el expediente. Entonces, ¿yo cómo notifico la demanda a un X demandado? La Corte estableció que se realiza a través de una cédula papel que lleva el oficial notificador, pero en vez de mandar una cédula con todas las copias impresas de la documental y de la demanda, genera un QR donde ahí, y una leyenda que dice, usted deberá ver, abriendo el QR, le da la validez al que firma la cédula y se acompaña copia de demanda y un link. Obviamente, capaz que la parte, Juan Pérez, no sabe manejar, pero apenas llega a eso, lo que va a hacer es va a ir a un abogado y el abogado va a saber las copias, el código QR, a ver si esa cédula es válida o no. Estos son todos los cambios que ha establecido la Corte, tanto por el sistema para que sea más eficiente, más económico y más rápido, y también por el tema del COVID.
Es decir, para que no vaya tanto papel, que no circulen tantas cosas, se ha realizado en este caso de esta forma. Bueno, esta última parte la van a seguir viendo con el doctor Verdi, creo que no sé qué clase, antes de la última, sobre la notificación, que es el punto 4, que es lo que empecé yo, bien con él. Y el último punto, recuerden que todos los plazos se cuentan en días hábiles, el código establece días hábiles. ¿Cómo se cuentan los plazos en el derecho? Por días enteros, y que hay plazos que los fija el juez, hay plazos que los fija la ley, y saber que esos, es decir, los judiciales son los que, como sale el auto de apertura a prueba y dice, será en el sumario fijado por el juez. Entonces ahí dice, se habrá prueba por 20 días. El juez, de acuerdo a las pruebas ofrecidas, va a abrir. Si hay muchas pruebas, va a poner muchos días, y si hay, eso es un plazo judicial. El juez fija el plazo. Y hay otros plazos que ya la ley establece. Si el traslado del recurso de apelación lo fija la ley, el código, dice 5 días. Esa es la diferencia entre plazos judiciales y plazos legales. Y saber cuándo son plazos perentorios, que son los que vencido el plazo no se pueden subsanar. Es decir, cuando si hoy se vence un plazo, por más que la otra parte, a mí se me vence algo para hacer hoy, por más que la otra parte el lunes me diga, sí, presentarlo, no hay problema, yo lo puedo presentar, lo puedo, pero el juez va a contar los plazos y me dice, está fuera de término. ¿Por qué? Porque por más que la otra parte lo permita, la ley dice que cuando es un plazo perentorio no se puede modificar ni hacer que, por más que la otra parte, se pueda prorrogar de alguna manera. Ahí dice, perdón, se me cortó que dijo el punto 4, es que lo van a ver con el doctor Verdi también. Yo empecé un poco con el tema de cómo son las cédulas, cómo son las notificaciones, qué pasa con lo electrónico y lo papel. Electrónico es una vez que están presentadas las partes, una vez de que ya está contestada la demanda, es todo electrónico. Lo único que no es electrónico son para los testigos, que ese es, no sé, supone yo quiero notificar al vecino para que hable de un choque, ese vecino ni es parte, nada, es un tercero, lo ofrezco como tercero, como testigo, perdón, y esa persona le tiene que llegar para saber cuándo tiene que ir a la audiencia, le va a llegar un papel, si no, ¿cómo se entera esa persona? No está presentado en el expediente, no es parte, no tiene domicilio electrónico, la única que queda es hacer la cédula papel. Entonces el oficial de justicia le va a llevar el papel donde dice, el juzgado, dice, a usted se lo ha citado como testigo para que vaya al juzgado tal día, tal hora. Ahí va a ser papel, es el único caso, y la del traslado de la demanda. También, porque el demandado, uno no está todos los días sabiendo que, me tengo que presentar a contestar una demanda. Si a mí no me llega algo a mi casa, no sé quién me demandó, ni cuándo, ni por qué. Entonces, esas son las dos cédulas bien claras que son papel. Toda la demás, con el nuevo sistema, es cédula electrónica o las llamadas autonotificables, que están en la acordada 4013 y en la que se va a realizar porque va a ser modificada. Esa que calculo que, no sé si antes lo veo medio justo, pero después de las vacaciones o en las vacaciones va a salir un acordado donde van a establecer bien cómo son las resoluciones autonotificables. Autonotificable ¿puedo quiere hacer decir... una pregunta? ¿Sí? Me quedó una duda cuando habló de los expedientes digitales que tenían la vista por la MED. ¿Hay que pedir una autorización para Sí. tener vista? Los abogados, para poder ver la MEB, todos tienen,
juzgados, como ser contencioso, civil, laboral, no hay problema, te tenés que hacer como un número de usuario y una contraseña y después entras siempre. Pero hay como ser los de familia, que tienen causas sensibles, menores, etcétera, eso, si no sos abogado de ese expediente y además no pedís autorización al juzgado para verlo, por la MEP no podés ver. O sea, podés entrar, pero no tenés autorización y no lo vas a ver. ¿Mm? Esos son para las causas sensibles. O dentro de los civiles y comerciales, si yo quiero hacer una medida cautelar y para que tenga eficacia no la quiero ver, en principio la puedo poner privada y por más que vos entres, tengas clave y todo, no la vas a ver. Pero lo normal es que vos te haces el número, te registrás en la MEP y con eso entras todas las veces que quieras y podés entrar a todas. Vos cuando entras vas a ver, vos te registrás como ponerle abogada del Departamento Judicial Mar del Plata. Pero después podés entrar al Departamento Judicial, no sé, de la provincia cualquiera, Necochea, La Plata, Dolores, y buscás qué repartición querés ver y entras ahí y con el número o de receptoría, número de expediente o carátula, podés buscar y abrís y ahí te va a dar detalle de todo el expediente. ¿Qué es la autonotificable? Gracias. Es un sistema que es lo que último que sacó la Corte, es que vos haces una resolución y antes que salía una resolución, después el juzgado tenía, supongamos, una sentencia definitiva. Había que notificarla. Yo les dije que estando dentro del proceso se notificaba el domicilio electrónico. Entonces después de esa sentencia, el secretario o un empleado hacía una cédula y se la mandaba una cédula al actor donde le notificaba la sentencia y otra cédula al demandado donde le notificaba la sentencia al domicilio electrónico. Es una casilla electrónica, el abogado todos los días mira ese mail y le van llegando todas las notificaciones, como si fuera un mail. Pero en vez de ser Hotmail es de domicilio electrónico. Bueno, hasta ahí era lo que existía hasta antes de la 4013, que es la de autonotificables. La autonotificable que dice que el sistema puede, en la misma sentencia, al final, poner ahí el domicilio electrónico, el juez cuando hace una sentencia, y cuando la firma la notifica. En vez de hacer esa cédula, por eso se llama autonotificable, porque al firmar ese despacho, ahí mismo se notifica. Eso está en prueba, pero es lo que viene. Está en prueba. Nosotros como seres juzgados nuestros está en prueba y lo estamos haciendo. En vez de hacer una cédula, un escrito aparte, el misma resolución se pone el domicilio electrónico, cuando se firma también le llega una copia de esa sentencia al actor y otra al demandado. En vez de firmar la sentencia y hacer aparte una cédula con domicilio al actor y otra cédula con domicilio al demandado. Eso es la autonotificable. Está en la acordada 4013. Pero se puso estudio para ver qué opinaban los abogados, los operadores de los juzgados, etc. Y tiene, no sé cómo, no me acuerdo ahora, pero era como, se hizo reuniones en Zoom y demás, y hay como 100 y pico de pedidos de que se modifique esto, que se modifique. Entonces se volvió y están en la Corte, la 4013, más todos los pedidos de por qué no se podía poner esto, si se podía poner esto, de la opinión de los abogados y de los juzgados, y bueno, está en análisis a ver qué va a salir. Así que calculo, antes o después de las vacaciones saldrá una nueva acordada donde regulará esta forma de autonotificables o no, la sacará, la pondrá, no sé. Esperemos a ver qué. Esto es cambiante, mes a mes están cambiando. Así que, pero bueno, es lo último que ustedes tienen que saber. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Que sigan bien. Hasta luego. Gracias, profe. Buen fin de. Gracias, profe. Igualmente.